recordarte que cada donación puede salvar 3 vidas. Cada donación puede salvar 3 vidas y eso es algo que vale la pena exponerse a un pinchacito. Y aunque ya no den bocadillo, pero creo que siguen dando una Coca-Cola y unas patatas, pero vale la pena perder algo de nuestra sangre en beneficio de otros. Así que ánimo a todos los que quieran donar y los que han donado también gracias, porque es un testimonio para nuestra sociedad, para nuestra comunidad y es algo muy bueno. Muy bien, pues sin más dilación me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 10. Me gustaría leer allí unos versículos que nos van a dirigir durante la meditación que el Señor ha puesto en mi corazón. Y al finalizar la enseñanza me gustaría que pudiéramos como iglesia orar por algo de lo que vamos a hablar en esta enseñanza. Así que Mateo 10, versículos 16 al 25, dice así: He aquí, son palabras de Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Antes de analizar en profundidad estos versículos, dejadme deciros que en el capítulo 10, desde el primer versículo, capítulo 10 hasta el versículo 15, Jesús está seleccionando a 12 del gran número de discípulos que le seguían y a esos 12 los está encomendando a una misión. Es una misión muy especial y para ello les otorga autoridad y poder. Les da todo lo que necesitan para llevar a cabo esa misión. Y es una misión específica porque hay una serie de lineamientos que Jesús les da a estos 12 que tienen que seguir al pie de la letra para obtener el éxito esperado. ¿Cuáles son algunos de esos lineamientos? Dice que debían ir solo, estos 12, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, por camino de gentiles no tenéis que ir, solo aquellos israelitas nacidos en el territorio de Israel. Debían predicar un mensaje muy concreto, predicar el reino de los cielos se ha acercado. Un nuevo reino se ha acercado, un nuevo reino con nuevos principios y con un nuevo rey, se llama Jesús. Además dice que a la vez que predicaban, debían sanar enfermos, resucitar muertos, echar demonios y ser muy generosos. No debían obtener nada material, nada económico, no debían proveerse de nada de eso para su propio beneficio y sí podían alojarse en casa de aquellos que los recibieran de buena gana, pero no podían presionar a nadie para que los alojaran en su casa. Después de unos días, llevando a cabo esa misión tan específica que he mencionado, resulta que todo fue un éxito apoteósico. Los 12 vinieron alegres, contentos, habían sanado enfermos, habían resucitado muertos, habían echado fuera demonios, habían sido generosos como Jesús había sido generosos con ellos. Había sido algo fabuloso y no encontraban el momento de hablar y hablar de todos los testimonios positivos que habían experimentado. Sin embargo, Jesús les advierte algo. Está muy bien, qué bueno que habéis tenido tanto éxito en esta misión, pero les dice, no siempre va a ser así. No siempre vais a tener el mismo éxito que acabáis de tener en esta misión a la que os acabo de encomendar. Y les prepara y les dice, por la fe podemos mover montes. Por la fe podemos impactar ciudades y pueblos, claro que sí. Pero por la fe también vamos a pasar por grandes persecuciones, gran dolor, gran sufrimiento, gran oprobio. Así que si queremos vivir por la fe, tenemos que saber que hay esas dos caras de la moneda. Grandísima bendición, pero también grandes sufrimientos, grandes oprobios, gran dolor también. Y Jesús les advierte y le dice, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y es un término figurativo, metafórico, está hablando de ovejas, está hablando de lobos que representan el antagonismo. Les está diciendo, en otras palabras, que los ha colocado
en tierra hostil para seguir cumpliendo con su misión. Que se van a encontrar en grandes adversidades, que se van a encontrar con grandes enemigos. Por pasarlo un poco a nuestro tiempo, es como si Jesús nos dijera, te voy a poner con la camiseta del Barça, y no cualquier camiseta, sino la de la señora, en medio de los Ultrasur. Algo antagónico, ¿verdad? O te voy a poner con la bandera de España en medio de una manifestación independentista en la Plaza Cataluña. No sé si habéis visto esta semana una mujer que llevaba en medio de una manifestación independentista una bandera, así, grandísima española, iba así bailando con la bandera y la gente la estaba injuriando, se estaba burlando de ella, algunos intentaban agarrarle la bandera para rompérsela, otros se burlaban tirándole monedas, como diciendo, muy bien, estás haciendo el teatrillo, ¿no? Pues algo parecido, Dios nos ha puesto como cristianos en medio de lobos, en medio de un mundo hostil, de una adversidad importante, y tenemos que ser conscientes de ella. Es más, hemos leído también en el versículo 24 y 25 una nueva advertencia de Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia, que es Jesús, llamaron demonio, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que Jesús vuelve a decir, la oposición, la persecución, el sufrimiento por causa de la fe vendrán. Así como persiguieron al padre de familia, a Jesús, así van a perseguir a los que son hijos de ese padre, a los que son miembros de esa familia, a los que son discípulos de ese maestro. Si a Jesús le persiguieron, ¿por qué esperar algo distinto para nosotros? Si a Jesús le llamaron demonio cuando hizo un milagro de liberación, ¿qué no nos llamarán a nosotros? ¿Qué no te llamarán a ti, hermano? No te sorprendas que te llamen lo que te llamen. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y con ese objetivo Jesús les advirtió, después de esa euforia colectiva que tenían los 12 ante el éxito de su misión, les preparó para un futuro menos glorioso o menos exitoso que el que estaban teniendo en esos momentos. Y yo creo que Dios nos quiere preparar como Iglesia Salem para tiempos que puedan ser más difíciles de los que estamos viviendo hoy en día. Creo que necesitamos recordar estas palabras de Jesús y el tiempo dirá cuándo y cómo será todo esto. Así que voy a hablar de algunos principios, 3 principios relacionados con la persecución cristiana, la persecución que todo creyente, todo verdadero creyente va a experimentar en este mundo. Y voy a hablar de esos 3 principios que salen de los versículos que hemos leído. El primer principio es que los cristianos seremos perseguidos por diferentes grupos. Y los mencionan aquí en estos versículos. En primer lugar, el versículo 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Concilios, sinagogas, son términos de instituciones religiosas. Por lo tanto, lo que está queriendo Jesús decir es que los cristianos van a ser perseguidos en primer lugar por grupos religiosos. Grupos que aman a un Dios, que se quieren relacionar con ese Dios, que quieren seguir las directrices de ese Dios al que adoran, pero que se relacionan con él en base a ordenanzas, a directrices. Y eso es una realidad que no ha cambiado desde que Jesús dijo estas palabras. La religión siempre ha perseguido a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos. El apóstol Pablo, antes de tener un encuentro personal con Jesús, él militaba en el judaísmo, una religión importante, y él perseguía a los discípulos de Jesús. Él iba detrás de ellos para encarcelarlos, para azotarlos, para consentir la muerte de todos y cada uno de ellos, hasta que se encontró con Jesús y dejó de perseguir a los cristianos y empezaron a perseguirle a él. ¿Quiénes? Los religiosos. Pablo fue perseguido por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, ese consejo religioso que tiene como objetivo preservar el judaísmo, la fe del judaísmo, y le persiguieron a él no solo en Jerusalén, sino en cada lugar donde él ponía su pie de las provincias romanas. Allá donde entraba, lo primero que hacía era entrar a una sinagoga a predicar a Jesucristo basado en la ley. Y de ahí algunos se convertían, pero otros le hacían la vida imposible. De hecho, los grandes enemigos que tuvo el apóstol Pablo fueron religiosos, excompañeros de su religión, fariseos. Así que Pablo lo experimentó, Pedro y Juan también.
nada más descender el Espíritu Santo en Pentecostés, empezaron a experimentar una violenta persecución y les llevaron hasta en 2 ocasiones ante el Sanedrín, el mismo Sanedrín que unos 50 días antes había determinado la muerte de Jesús, pues también Pedro y Juan se enfrentaron a ellos y les azotaron, les amenazaron, les hicieron de todo los grupos religiosos de esa época. Lutero, que también es un personaje histórico que celebramos el 500 aniversario de la efeméride que él propició con su reforma. Lutero también fue perseguido por la religión institucional de su época. De hecho, cuando él clavó las 95 tesis, él no tenía en su corazón ir en contra de nadie. Realmente él simplemente quería, como hemos escuchado ya, generar un debate teológico sobre algunos aspectos que a él no le encajaban bíblicamente hablando. Y cuando él colocó esas 95 tesis, alguien las cogió y las empezó a imprimir, porque se acababa de inventar la imprenta, y fueron regadas. Y cuando esto llegó a oídos del Papa León X, él dijo lo siguiente sobre Lutero: es un borracho alemán el que escribió las tesis, y cuando esté sobrio, cambiará de parecer. ¿Pero qué sucedió? Que ni Lutero estaba borracho, ni cambió de parecer, y las 95 tesis no solamente fueron impresas, sino que fueron traducidas a varios idiomas. En 2 semanas estaban por toda Alemania las tesis, y en 2 meses por toda Europa, y entonces la cosa fue más peligrosa, y León X quiso hacer un concilio para excomulgar a Lutero, primero que se retractara, luego que excomulgarle, y finalmente, al ver que no se retractaba de lo que había hecho, quiso matarle a escondidas. Así que la religión va a perseguir a los cristianos verdaderos, pero en la actualidad la religión sigue persiguiendo a los cristianos verdaderos. Hay un gran número de cristianos verdaderos que están siendo perseguidos en la actualidad, mientras tú y yo estamos aquí tan a gusto hablando. Cada 5 minutos muere una persona por causa de su fe cristiana, según las estadísticas. ¿Y cuáles son las religiones que están haciendo más estragos entre los cristianos? En primer lugar, el islamismo radical. El islamismo radical está persiguiendo de una manera increíble y desproporcionada a todo aquel que sostiene una fe que no es la suya. En el 2010, en Túnez, un hombre se inmoló en medio de la plaza general de la capital de Túnez porque le habían expropiado sus posesiones los dirigentes de turno, que son corruptos allí en Túnez, y él se rebeló porque le habían quitado todas las ayudas, todas sus posesiones, sus trabajos, y al ver que no le quedaba nada, decidió protestar y se inmoló y murió. Esa protesta provocó una reacción multitudinaria entre los habitantes de Túnez, y se reunieron en la capital miles y miles de personas para protestar contra esa decisión de los dirigentes de la época. ¿Y qué sucedió? Que desde ahí se provocó un movimiento que no sé si habéis escuchado hablar de él, que es la primavera islámica. Pues ellos lucharon para que las leyes de su país fueran más orientadas hacia una democracia, que tomaran más en cuenta los derechos sociales y civiles, y que también se tratara en profundidad con la corrupción de sus dirigentes. Y ese movimiento, que como digo es lo que se llama la primavera árabe o islámica, se expandió a otros lugares como Egipto, y Egipto también salió a sus calles para protestar contra los religiosos de la época, y del mismo modo luego sucedió en Libia, luego sucedió en Siria. Y eso, que aparentemente fue bueno porque la gente se opuso a esa persecución y a ese atropello que estaban experimentando, lo que provocó también fue una reacción religiosa de la que estamos sufriendo ahora. Y lo que fue una primavera árabe en sus orígenes se ha convertido en un invierno árabe para los cristianos, porque muchos grupos políticos, grupos islámicos, milicias, se levantaron para sofocar esa idea revolucionaria que tenían en mente los habitantes de estos países de trasfondo árabe. Y comenzó una gran persecución y una idea más fuerte de islamizar Oriente Medio, hasta el punto que tanto Arabia como Irán como Pakistán empezaron a trabajar en lo que digo, la islamización de Oriente Medio. Unos con dinero, otros con ideas y otros formando terroristas, empezaron a trabajar para refrenar esa revuelta social, pero también para impedir
que las personas pudieran escoger su fe. Y empezaron a oprimir. Y estos grupos islámicos no solamente se quedaron en Oriente Medio, en estos países que he comenzado y por los que quiero que estemos orando luego, sino que también empezaron a irse a la zona de África. Todo el norte de África, como ya he mencionado, Túnez, Libia, Egipto, pero luego por toda la parte este de África empezaron a sembrarse las ideas islamistas radicales. Y estamos teniendo verdaderos problemas, por ejemplo, en Nigeria. En Nigeria se están matando anualmente una cantidad sorprendente de personas. Por ejemplo, en el 2016 hubo más de 3.000 víctimas por causa de no seguir los dictámenes del gobierno actual. Por ejemplo, en Sudán es un centro de entrenamiento de terroristas islámicos. Eritrea, Somalia, cada año mueren miles y miles de personas que no quieren seguir los dictámenes de este tipo de religiones. Así que los cristianos están perseguidos por los religiosos del islamismo radical, pero no solo el islamismo radical, sino también hay una progresión preocupante del hinduismo y el budismo radical también. Por ejemplo, en India los dirigentes han asumido la fe hinduista de un modo radical y extremista y también están oprimiendo a todos aquellos que no siguen los dictámenes de su religión. En Sri Lanka, por ejemplo, otro país que está al sur de la India, una pequeña isla, lo mismo. El hinduismo radical está haciendo estragos y estos son países que en la lista mundial de persecución están en los primeros puestos. India está en el 15 y subiendo, dicen algunos. Así que es algo tremendo, pero es algo que Jesús nos advirtió. Nos van a perseguir. Nos van a meter en concilios, en sinagogas, nos van a perseguir grupos religiosos porque nosotros tenemos una fe distinta a la de ellos. Pero no solamente los grupos religiosos van a perseguir a los auténticos cristianos, a los que viven por fe. También dice el versículo 18 que aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. No solamente los dirigentes religiosos, sino también los dirigentes civiles, los gobernadores. Los estados van a participar también en este programa de persecución que nos adelanta Jesús. De hecho, si tú lees Apocalipsis, en los últimos tiempos, los estados y los grupos religiosos se van a aliar para controlar el mundo y alejarlo de la fe del Dios de la Biblia y para llevarles por un sendero religioso totalmente distinto. Así que es algo que no nos debe sorprender. Hoy en día los gobiernos siguen persiguiendo a los cristianos por causa de su fe, por causa de sus creencias. Aunque el telón de acero que estaba sostenido por los comunistas se destruyó, pero el comunismo y el poscomunismo que le llaman sigue siendo sembrado en las mentes de muchos dirigentes, en muchos gobernantes que tienen absoluto control sobre las personas. Por ejemplo, uno de los países, el número 1 en la lista mundial de persecución es Corea del Norte. En Corea del Norte, por ejemplo, solo se pueden reunir los cristianos en grupos de hogar y en grupos de hogar secretos, donde nadie sepa que están ahí. No pueden disfrutar de la alabanza y la adoración como nosotros hacemos aquí, a viva voz. Tienen que alabar y adorar en un susurro. Son personas que ni siquiera le pueden compartir de su fe a sus hijos de una manera abierta, porque hay un gran riesgo, y es que los hijos empiecen a divulgar, a comentar las prácticas que están teniendo con sus padres, y en el caso de que alguien del régimen escuche que están teniendo ese tipo de prácticas, cogen a la familia, a los hijos y a todos los parientes cercanos y los llevan a campos de trabajos forzados. Desaparecen del mapa, los eliminan de la tierra, a los que practican y a los que están a su alrededor. Y claro, algunos los sacan a las calles, los fusilan públicamente para que quede como medida disuasoria también por si alguno se atreve a seguir ese mismo camino. Y esos creyentes en Corea del Norte están sufriendo todo esto y mucho más. Pero no solamente en Corea del Norte, que es Asia y parece que nos queda muy lejos. Aquí en Europa también hay dos naciones que han salido recientemente algunos datos preocupantes, como son Bielorrusia y Azerbaiyán, que aunque están dentro de Europa y donde aparentemente son sociedades mucho más desarrolladas, mucho más tolerantes, mucho más abiertas, pues resulta que en Bielorrusia y Azerbaiyán se prohíbe y se castiga la práctica del culto sin permiso.
Las autoridades establecen quiénes pueden abrir iglesias, quiénes pueden establecer sus reuniones y de qué manera tienen que hacerla. Son los dirigentes políticos los que establecen los requisitos para hacer culto a un Dios, y esos requisitos suelen ser muy restrictivos. No se les permite distribuir literatura, no se les permite dar testimonio público en las calles ni en ningún otro lugar. Se niegan visados o entrada de ministros de culto de otros países, no se les permite. Se encarcela a pastores acusándoles de falsos cargos, y los medios de comunicación controlados por los gobiernos de turno lo que hacen es dar una mala información, una falsa información sobre los cristianos y sobre sus prácticas, mostrándolas como contraproducentes para la salud de los habitantes y ciudadanos de Bielorrusia y Azerbaiyán. Así que los gobiernos también van a perseguir. Y no solamente estos gobiernos, como digo, comunistas o poscomunistas, también hay gobiernos nacionalistas, los gobiernos nacionalistas que están muy ahora a la boga, pero no solamente en España, sino también en toda Europa. Hay gobiernos nacionalistas que están luchando palmo a palmo, no solo, como digo, en España, sino en Francia también, norte de Francia, en el sur de Italia, en Escocia, en Irlanda, en Alemania también, en Bélgica, en Hungría, en Polonia. En Europa los nacionalismos cada vez están aflorando más, y los nacionalismos también terminan atacando a las creencias religiosas, porque ellos predican que el sentimiento nacionalismo tiene que estar por encima de tus creencias religiosas. Así que es una opresión también para los cristianos que quieren vivir su fe y ejercer la misión que Jesús les ha encomendado. Y no hablemos ya de los cristianos que viven en países que se declaran públicamente laicos y que promueven pues todas las filosofías que Marco nos estuvo contando el domingo pasado. Son países que también están persiguiendo a los cristianos de maneras muy sutiles, pero por ejemplo, pues les persiguen creando leyes, las típicas leyes mordaza, que intentan tapar nuestra boca para no expresar lo que nosotros creemos y que dice la Biblia. Y como digo, es muy sutil, se hace en pos de los derechos humanos de ciertos individuos o de ciertos colectivos, pero al final lo que buscan es controlar nuestras palabras, controlar nuestras conductas, en definitiva, perseguirnos a los que pensamos de diferente manera. Así que seremos perseguidos, hemos sido puestos como ovejas en medio de lobos, y no solo por grupos religiosos, sino también por gobiernos. Pero también dice algo más, hay otro grupo, un tercer grupo interesante, por el que también vamos a ser perseguidos los que queramos vivir por fe. Dice el versículo 21 del capítulo 10, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 35 y 36, que no lo hemos leído antes. Porque he venido, dice Jesús, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que un tercer grupo que va a perseguir a los cristianos son las familias. Tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu nuera, tu nuero, tu suegra, tu suegro, tu tío, tu tía. Dice Jesús que van a ser usados también en este plan de persecución contra los verdaderos creyentes. De hecho, la Biblia también anuncia que la falta de afecto natural, la falta de ese amor fraternal y filial va a descender y va a aumentar, quiero decir, en los últimos tiempos, y seres muy queridos para ti, en cuanto descubran lo que crees, te van a perseguir, van a reaccionar de una manera inadecuada, incluso te van a dañar, no van a entender lo que estás haciendo. Recuerdo cuando yo me convertí hace 20 años, yo me convertí en el 97 y en el primer Congreso Salem, en el 98, yo decidí bautizarme. Yo estaba miedoso, no, lo siguiente, para compartirle yo esto a mi madre. Mi madre, una mujer con una fe tradicional, muy arraigada, y yo tenía que dar un paso y decirle, oye mamá, tú sabes que yo he conocido a Jesús de una manera más íntima de lo que la he conocido jamás, y quiero dar el paso del bautismo. En cuanto yo le dije eso a mi madre se pilló un rebote increíble. Me empezó a
no insultar, pero sí hablar de manera muy, muy grosera, y me dijo, tú ya estás bautizado, yo te bauticé recién nacido. Y dije, mamá, yo lo sé, pero he descubierto lo que es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo tiene que ver con una confesión pública de una decisión que yo he tomado conscientemente y voluntariamente sin que nadie me la haya inducido. Que tú no, pues no, tú no te tienes que bautizar, eso no, te has metido en una secta, te han comido el coco, tan no sé qué. Recuerdo que en ese congreso yo tenía 2 hermanos de Córdoba, de nuestra iglesia Córdoba, en mi casa, los había alojado, y ellos eran buenísimas personas. De hecho, uno era el hermano de Alfonsito, imagínate, buenísima persona, que no mató una mosca en su vida. Y recuerdo que ellos intentaban allí pues calmar un poco a mi madre, explicándole con mucha comprensión, pero a mi madre que no. Y es más, intentamos convencerla para que viniera, para que pudiera estar presente en ese momento que era tan importante para mí, y se negó en rotundidad. De hecho, mi madre piensa que porque me casé por la iglesia evangélica, que yo no estoy bien casado. ¿Vale? Y eso me costó muchísimo. Me costó muchísimo sobrellevarlo, porque era mi madre. Mi padre no era tan radical, pero él me decía, tú te has metido en una secta, que tú nunca has sido malo, chico. Yo era muy bueno ocultando las cosas, ¿eh? Que no, que yo te conozco, que eres mi hijo, que a ti tú has hablado con alguien y tal. Y yo decía, pero si yo no he hablado con nadie. Si yo tengo una experiencia en la boda de mi hermana, pero yo no he hablado con... A mí nadie no he tenido el tiempo de que nadie me coma el tarro. Pero mis padres, con mucho recelo, a día de hoy, cuando estoy con mi madre, ella da gracias a Dios por mi fe. Y cuando me presenta alguien, dice, él es pastor evangélico, ¿eh? Él es pastor evangélico. Él ama mucho a Dios, ama mucho a Dios. Pero al principio no fue así. No quiero decir más cosas porque esto luego sale en la tele. Pero al principio no fue así. Tuve que experimentar cosas muy dolorosas en mi vida. ¿Y por qué? Pues porque lo dice la Biblia también. Que los enemigos del hombre cristiano, de la mujer cristiana, serán los de su casa. No te extrañes. No te extrañes por eso. No te sorprendas. Jesús nos lo advierte. ¿Vale? Vamos con el segundo principio de la persecución cristiana. Porque el primero es que los cristianos vamos a ser perseguidos por diferentes grupos. Los grupos religiosos, los gobiernos y la familia. 3 instituciones creadas por Dios que se van a rebelar, se van a degenerar y van a ir en contra de Dios y de sus seguidores. Qué curioso, ¿verdad? Pues el segundo principio que vemos en este pasaje que hemos leído es que sí, los cristianos vamos a experimentar persecución, pero tenemos que enfrentar esa persecución de manera adecuada. Tenemos que buscar estar con la actitud correcta ante este aviso de Jesús de que vamos a ser perseguidos. ¿Cuál es la actitud correcta? Dice el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, vais a tener persecución. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que los seguidores de Jesús deben saber responder adecuadamente ante esta persecución que nos anuncia Jesús, y hay 2 características que menciona el maestro que son importantes. Tenemos que tener prudencia y sencillez. Prudencia como la serpiente. Y es curiosa esa asociación, porque la serpiente en esta época era un símbolo del mal, representaba a Satanás, a sus huestes, a su ejército, pero también en la época de Jesús representaba la audacia, la astucia intelectual. Así que lo que está diciendo Jesús aquí es, como sabéis que la serpiente es mala y astuta y busca desarrollar sus planes y su misión con esa prudencia, con esa sagacidad para conseguir su éxito en su misión, así también tenéis vosotros que ser a la hora de hacer la misión que yo os he encomendado. Tenéis que ser prudentes, tenéis que ser astutos, tenéis que ser sabios, ¿vale? Y entonces es importante observar a estos modelos astutos, en este caso la serpiente, para entender muy bien cómo es actuar con astucia a la hora de desarrollar nuestra misión. Por ejemplo, la serpiente cuando tentó en el Edén a Adán y Eva fue astuta. ¿Por qué? Porque escogió el momento adecuado, el lugar adecuado y la estrategia adecuada. Y eso es lo que le hizo ser astuta y conseguir el éxito de su misión. Por ejemplo, cuando la serpiente quiso
perseguir al primer hombre y a la primera mujer de la historia, él se detuvo y observó y dijo, ¿cuál es la mejor forma de darles un golpe fuerte a esta creación de Dios? Y escogió un momento oportuno. ¿Cuál era el momento oportuno? Un momento en el que la mujer estaba sola. Dijo, a ver, ¿a por quién voy? ¿A por los dos no? Porque son dos mejor que uno, porque si uno ataca te salen dos. Bueno, pues necesito que estén a solas. ¿Y a cuál voy a ir? Voy a ir a por la mujer. Satanás sabrá por lo que y fue a por la mujer en primer lugar, ¿no? Yo no digo nada. El momento era ese. Fue muy prudente, fue muy astuto. No se precipitó, no fue impulsiva la serpiente. Fue a por la mujer cuando estaba a solas y buscó el lugar oportuno. ¿Cuándo la asaltó? Cuando estaba cerca del árbol prohibido. No la asaltó cuando estaba cogiendo unos higos, ni recogiendo castañas. La asaltó cuando estaba muy cerca del árbol que Dios había dicho, de este árbol no comáis. ¿Y cuál fue la forma en la que la abordó? Pues la hizo ver la apariencia de ese árbol prohibido, la buena apariencia que tenía, la agradable apariencia, y usó su poder de persuasión para decirle, pues ¿ves que no hay nada malo en ese fruto? Y empezó a usar también la ignorancia que tenía la mujer en cuanto a que no había entendido bien la directriz de Dios, porque se la había dado probablemente a Adán, y la confundió y le hizo ver que Dios había dicho algo que no había dicho, así que usó la estrategia adecuada. Con Jesús también, lo que pasa es que no le salió bien, pero Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto, pues también buscó ser muy astuto, buscó el momento, el lugar y la forma adecuada. ¿Cuál fue el momento más adecuado para tentar a Jesús por primera vez? Después de 40 días sin comer. Y entonces dice, uy, este ya tiene hambre, así que voy a entrar ahora. Es un estado de vulnerabilidad, de debilidad. ¿Cuál fue el lugar en el que le abordó a Jesús? El desierto. No había nadie a su alrededor. No había ningún Burger King, ningún McDonald's, no había nadie vendiendo perritos calientes. Estaba desprovisto de refugiarse en cualquier chiringuito o cualquier persona que le pudiera fortalecer. Estaba también solo. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia fue, oye, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? No sé si te has olvidado con estos 40 días, pero tú tienes poder para transformar las piedras en pan. Y tienes hambre. ¿Cuál es el problema? Y por un momento buscó confundirle con su estrategia. Porque si me lo puedo permitir, ¿por qué rayos no podría yo comer pan? Ese fue el pensamiento que le quiso transmitir la serpiente a Jesús. Pero Jesús estuvo mucho más ávido que la mujer y que el hombre y consiguió resistir esa tentación. Así que del mismo modo nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes, astutos a la hora de predicar el Evangelio. Es verdad que nos van a perseguir por causa del Evangelio, pero no precipitemos los acontecimientos. Es decir, seamos prudentes, ¿vale? Es verdad que a lo mejor tu familia, tus compañeros de trabajo, los gobiernos te van a perseguir, sí, pero no vayas por ahí de manera impulsiva buscando la persecución rápidamente. Busca estrategias para predicar, busca momentos, busca lugares que te permitan expandir el Evangelio, pero sin necesidad de que te corten inmediatamente la vía. ¿Me explico? ¿Sí o no? Es importante ser astutos a la hora de predicar el Evangelio, porque hay personas que dicen, estoy siendo perseguido por causa del Evangelio, y la verdad es que no. Están siendo perseguidos por su insensatez, por su mal ejemplo, por su precipitación, por las formas en las que están predicando el Evangelio. Hay gente que te está escuchando y no está atento a lo que le estás diciendo. Lo que le molesta es que no le dejas respirar ni un minuto. Y por eso te persiguen. No por el mensaje en sí, sino porque eres molesto y molesta, porque eres mal educado o mal educada, porque no sabes comportarte adecuadamente en ciertos lugares. Y esa persecución no es por causa del Evangelio, es por falta de astucia, por falta de sensatez por nuestra parte. Y si nos persiguen porque somos un desorden, un desastre, porque no sabemos comportarnos, pues no te goces por eso, no te goces. Porque no es por causa del Evangelio, es por ti. Si tú te portas mal en tu casa y tu madre, después de que te has convertido, sigues siendo una persona indisciplinada, no eres responsable, dejas tu cama sin hacer todos los días,
comes y no eres capaz ni de recoger el plato ni lavarlo, te está regañando tu madre por eso y tú dices, no, es que desde que me he convertido mi madre estaba como una endemoniada. A lo mejor no es porque te has convertido, a lo mejor es porque aún no ha visto cambios positivos en ti y sigues igual. Y por tanto no te están persiguiendo por el Evangelio. Dice también como palomas, una estrategia, palomas. La paloma era un símbolo de pureza. Hoy en día las palomas son un símbolo de suciedad. Yo viví hace un tiempo en un sitio donde había una plaga de palomas y las palomas a mí de pureza no las relacionaba con pureza. Estaba harto de las palomas. Dejaban muchos desechos de su organismo por todos los sitios, por las barandillas de mi casa, y a mí las palomas no me parecían algo puro. Pero en la época bíblica sí. En la época bíblica representaban, pues eso, la pureza, la limpieza, y también representaban la sencillez, la ingenuidad ante el mal. ¿Tú has visto que las palomas a veces están como bobas, así? Que no sé, por Madrid ves que las aplastan cada 2 por 3, porque no son tan rápidas como los cuervos o tan rápidas como las golondrinas. Las palomas están como atontadas. Algunos dicen que es por la contaminación, pero por norma son ingenuas. Y de hecho el término sencillez significa en el original, significa no adulterado, puro. No adulterado, puro. ¿Y de qué está hablando aquí? Pues de que nosotros tenemos que ser astutos a la hora de predicar el Evangelio. No podemos precipitar la persecución ni adelantarla. Ya vendrá, no te preocupes. Tenemos que usar bien nuestras armas, nuestros recursos, pero tenemos que usarlas de manera honesta, de manera íntegra, de manera no adulterada. Tenemos que ser íntegros a la hora de predicar el Evangelio. El fin, decimos que justifica los medios, pero la realidad es que no, que para Dios no. Es importante establecer una estrategia de actuación, pero es importante pensar en cómo vas a llevar a cabo tu estrategia. Y no puede ser de cualquier manera. No puede ser mintiendo. No puede ser engañando. No puede ser blanqueando dinero. Por ejemplo, hay gente que busca la provisión económica para su iglesia. Hay grupos cristianos. ¿Y cómo la buscan conseguir? Blanqueando dinero. Defraudando Hacienda. Asociándose con organizaciones criminales. Eso no es ser palomas, eso es ser buitres. Así que sencillos como palomas, no adulterados, puros, íntegros como palomas. Hay gente que busca la respuesta de las multitudes cuando predica. ¿Y saben lo que hace? Manipula los sentimientos, manipula a las personas, sabe dónde tocar. Hace un tiempo me invitaron a un sitio, iba con un grupo a predicar a una audiencia. Y estábamos todos pues, con la lógica tensión de vamos a orar, que el Señor nos use, que el Señor pueda provocar una reacción en esta audiencia. Y había alguien que decía, yo conozco muy bien a esta audiencia. Mira, ¿sabes? Podemos hacer esto para tocar esta fibra, podemos hacerlo esto. Y empezó a darnos todo un curso de cómo manipular a la audiencia a la que íbamos a dirigir. Y dije, pues conmigo no cuentes para eso. Yo voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y en la forma en la que suelo hacerlo. Y si no hay reacción, ese no es mi problema. Pero yo quiero ser paloma. Quiero ser puro. Quiero ser lo que Dios dice que yo tenga que ser. Y no ser otra cosa para conseguir una respuesta. Yo no vivo de la respuesta de la gente. Me encantaría que la gente se convirtiera toda al milímetro cuando yo comparto. Pero es que no es mi objetivo. Mi objetivo es ser un obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. Y si me rechazan, a lo mejor es un fruto positivo también. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre pensamos que la respuesta es que todo el mundo salga aquí adelante y llorando y respondiendo de esa manera? A lo mejor, Jeremías estaba siendo muy bendecido cuando no le respondían bien a su mensaje. Era un fruto de su ministerio. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser como serpientes en cuanto a la astucia que tienen ellas para hacer lo que quieren hacer, y tenemos que ser íntegros, ingenuos para el mal, como las palomas, puros, no adulterados. Así que desde esta sabiduría, desde esta integridad que estamos describiendo, nos va a ayudar a saber cómo debemos comportarnos cuando venga la persecución de parte de estos 3 grupos. Por ejemplo, dice que en el versículo 22 nos habla de una respuesta. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que en ocasiones, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, cuando estemos siendo Evangelio con nuestra vida, vamos a recibir persecución y habrá momentos en los que la directriz para nosotros es persevera hasta el fin.
Persevera predicando el evangelio, persevera en esa actitud hasta las últimas consecuencias. Y si es la muerte es. Y eso lo podemos descubrir cuando dedicamos tiempo a buscar la prudencia y la sencillez de la que hablábamos. Señor, ¿qué tengo que hacer ante esta opresión? Bueno, a veces Dios te va a decir, mantente firme aquí, no te me bajes, no te vayas, sigue predicando el evangelio. Pero Señor, que no les gusta, da igual, sigue. Señor, que son cabezones, que son duros de cerviz, da igual. Te he puesto para eso en este momento. No te sorprenda que te rechacen, sigue, persevera hasta el fin. No te conformes a ellos. Eso es lo que significa perseverar hasta el fin y seremos salvos. ¿Seremos salvos de qué? De ser conformados por el entorno hostil en el que nos movemos, de ser marcados en los últimos días por el anticristo y el falso profeta. Seremos salvos si permanecemos en el mensaje que hemos recibido, si no lo cambiamos. Y hay momentos en los que hay que levantarse con valentía. Necesitamos decir, no voy a cambiar mi punto de vista, no voy a dejar de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay momentos en los que tenemos que plantarnos ahí. Y si nos dejamos de confesar a Jesús, no vamos a agradar nuestro alma, no vamos a agradar al Señor. Pero luego hay otros momentos en los que Dios te dice, huye. Fíjate, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades, o sea que vais a ir de ciudad en ciudad, huir, hasta que venga el Hijo del Hombre. Así que en ocasiones, buscando la sabiduría, vamos a entender que Dios nos pide que seamos fieles, que perseveremos ahí. Pero en otras ocasiones Dios te va a decir, sal de aquí corriendo. Huye, ya has hecho lo que tenías que hacer, vete a otro lugar. Y esas dos reacciones las vemos en Jesús. Hubo un momento en que Él dijo, es necesario que yo sufra mucho a causa de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos en Jerusalén, así que me voy para allá. Y los discípulos decían, ¿qué dices, Señor? ¿Cómo vas a ir para allá? ¡Huye! Y Jesús que decía, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que ir a Jerusalén y morir. Tengo que perseverar hasta el final. No angusties mi alma. El apóstol Pablo también. El apóstol Pablo al final del tercer viaje misionero sentía en el espíritu que tenía que ir a Jerusalén y allá por donde iba antes de llegar le lanzaban profecías. No vayas a Jerusalén, porque si vas a Jerusalén te van a encadenar de manos y de pies, te van a encarcelar y te puedes morir. Pero Pablo sabía que en ese momento la directriz para él era persevera hasta el fin. Y no te preocupes que es necesario que vayas a Roma y prediques de mí allí. Pero luego había otras ocasiones en las que Pablo salió por patas. Estaba siendo perseguido en Corinto y le soltaron una cuerda por una ventana para que se fuera. Estaba perseguido en Pérgamo, estaba perseguido en Éfeso, estaba perseguido en Tesalónica y tuvo que huir corriendo porque así el Espíritu se lo dijo. Jesús mismo también. Hubo un momento en el que llegó a Judea, hizo milagros, señales, predicó y los judíos procuraban matarle. ¿Y el que hizo? Se fue al norte, a Galilea. Y dice la Biblia, Juan 7:1, que Jesús dejó Judea y comenzó su ministerio en Galilea porque los judíos procuraban matarle. Así que a veces la huida no es de cobardes. A veces la huida es de ser sabios, porque tu tiempo no ha llegado, tú has acabado ya lo que Dios quería que hicieras en ese lugar y tienes que ir corriendo a otro lugar. Por eso es importante la astucia, la sabiduría y la sencillez, porque ellas nos van a decir cuándo empieza nuestro ministerio y cuándo termina, cuándo continuar y cuándo dejarlo. Y por último, hermanos, el último principio sobre la persecución cristiana. Quiero terminar hablando de algo que dice también Jesús en estos versículos. La persecución va a venir de diferentes grupos. Tenemos que buscar sabiduría, tenemos que ser íntegros a la hora de responder ante la persecución, pero no quiero que olvidemos esto que nos dice Jesús también. La persecución es una oportunidad para ver obrar a Dios. Cuando viene la persecución a nuestras vidas, va a haber gran sufrimiento, sí, pero también dice Jesús que van a haber grandes oportunidades, grandes manifestaciones de Dios a través de tu vida. La persecución, en primer lugar, dice que te va a permitir dar testimonio de Jesús a esos que te están persiguiendo. Fíjate lo que dice el versículo 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Sí. ¿Pero para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que sí, vais a ser perseguidos, pero yo voy a usar esos momentos en los que seáis
encarcelados o seáis llevados a concilios o a juicios para que prediquéis el evangelio y a esas personas que están en lugares altos les llegue la verdad del evangelio. Eso fue lo que le sucedió a Pilato. Pilato persiguió a Jesús, lo detuvo, le examinó, pero también escuchó a Jesús, vio a Jesús, se encontró con la verdad de Dios. Esteban fue perseguido, fue lapidado, fue el primer mártir de la iglesia cristiana, pero todos los que le persiguieron pudieron escuchar el mensaje del evangelio a través de la boca de Esteban. Y de hecho, uno de los que conspiraban en su muerte, llamado Saulo, que terminó siendo el apóstol Pablo, al ver el mensaje, la actitud que tuvo Esteban en medio de la persecución, le rompió el corazón y fue el preámbulo para su conversión. Fue una experiencia que él nunca olvidó en su mente. ¿Por qué? Porque Esteban dio testimonio de Jesús con poder en medio de la persecución. Y Pedro igual. Pedro, como dije antes, fue llevado al Sanedrín en varias ocasiones y cada una de esas ocasiones no perdió el tiempo en defenderse. Usó su tiempo para predicar el evangelio de Jesucristo, de cómo Él murió por los pecadores y cómo resucitó para salvarnos a todos nosotros. Fue algo impresionante. Y luego también la persecución no solo nos va a permitir dar testimonio de Jesús a nuestros perseguidores, sino, fijaros, también lo que dice aquí, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que no solamente vamos a poder dar testimonio del evangelio, sino que también vamos a ver la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando los cristianos eran perseguidos y llevados a estos grupos de perseguidores, ellos fueron súper inteligentes, o sea, les hizo ver el Espíritu Santo más inteligentes de lo que eran. Y por eso los eruditos de la época, al ver a Pedro y a Juan predicando con la soltura con la que predicaron, predicando con la claridad y la contundencia con la que predicaron, dijeron, pero si estos son del vulgo. ¿Saben lo que significa el término vulgo en griego? Es la palabra idiotes. Pero si estos son idiotas, no tienen letras, no tienen estudios, ¿cómo están hablando de esta manera que no tenemos respuestas para ellos? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. Porque el poder del Espíritu Santo estaba obrando en ellos y a través de ellos en medio de la persecución. A veces estamos buscando señales y prodigios y maravillas, y está bien buscar señales y prodigios y maravillas, pero ¿sabes? La pregunta es, ¿para qué quieren las señales, los prodigios y las maravillas? ¿Para sentirte muy bien? ¿Para sentirte muy poderoso? ¿O para dar testimonio de Jesucristo? Para eso son las señales y maravillas y prodigios. Así que en la medida en la que la persecución llega a nuestras vidas, en la medida en la que las cosas se pongan más duras y más enrevesadas, puedes contar con el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Y eso es lo que nos tiene que traer también consuelo. No solo pensar en el sufrimiento que nos espera, sino también es pensar en el poder y el respaldo divino que nos ha prometido el Señor en esos momentos. En esos momentos de persecución algunos experimentarán no solo mayor inteligencia a la hora de predicar, sino también van a experimentar que son seres más poderosos de lo que nunca habían imaginado. De hecho, por ejemplo, cuando Pedro fue encarcelado juntamente con Juan por seguir predicando a pesar de que les habían dicho que no predicaran más en el nombre de Jesús, ¿qué sucedió? Que ellos estaban durmiendo tan tranquilamente en la celda, hubo un pequeño terremoto, llegó un ángel, les abre la puerta de la cárcel y los saca con una naturalidad impresionante. Y ahora Pedro y Juan ya no solo eran idiotes, sino ahora eran seres sobrenaturales. Ahora decían, pero bueno, ¿cómo es posible que han salido delante de nuestras propias narices de la cárcel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque Dios nos ha prometido obrar con poder en medio de estas circunstancias. Pablo predicó en Listra. La gente le gustó cómo predicó Pablo, pero malinterpretaron su predicación y le quisieron convertir en un dios. Pablo se negó y le apedrearon. Le sacaron de la ciudad muerto. ¿Alguien tiene dudas de que estaba muerto? Le rodearon unos discípulos, empezaron a orar por él y se levantó como si no hubiera pasado nada y vuelve otra vez a la plaza del pueblo de Listra a seguir predicando el evangelio. ¿Qué es eso? Eso es una manifestación
poderosa del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Esa es una promesa de Jesús cumplida en la vida de Pablo en medio de persecución. Pablo fue consciente de la presencia de Dios de esa manera, y no solamente en ese momento, sino que cuando tuvo que apelar al César para ser librado de la muerte de los judíos, y llegó allí, dice que en 2 Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ninguno de mis colaboradores, ninguno de los hermanos de Roma estuvieron a mi lado. Todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Has experimentado esas fuerzas sobrenaturales de Dios en un momento de soledad, de angustia, de desamparo, de orfandad? Es una promesa de Dios para nosotros. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Jesús honrará, Jesús respaldará a aquellos que le confiesen delante de los hombres. Vivir por fe no es solo mover montañas, no es solo abrir mares. Vivir por fe es mantenerte fiel y firme a pesar de lo que venga. Eso es vivir por fe. Es seguir confesando a Cristo delante de los hombres, aunque las consecuencias puedan ser trágicas para nosotros. Y Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cuando Jesús nos confiesa delante del Padre, ¿saben lo que sucede? Que su ayuda va a llegar a nosotros. Su provisión sobrenatural va a llegar a nosotros. Sus recursos van a salir de nuestro interior. Y entonces sí, veremos con mucha más frecuencia que los ríos de agua viva corren de nuestro interior y saltan para vida. Así que, hermanos, es necesario que el Evangelio sea predicado. Es verdad, hemos sido puestos como ovejas en medio de lobos, en territorio hostil. Estamos en un mundo antagónico a nuestras creencias y cada vez esto se va a poner más difícil. Pero necesitamos prudencia, integridad, sencillez, y necesitamos recordar lo que Jesús dijo. Él va a obrar a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. No temas, le dijo a sus discípulos, no temáis a quien solo pueden matar vuestro cuerpo. Temed más bien a aquel que tiene la potestad de librar vuestra alma del infierno. No os dejéis dominar por el temor al sufrimiento, a la persecución, al acoso que vais a experimentar. Enfocaros más bien en el amor que os tengo, en el amor que estoy dispuesto a demostraros en medio de esos momentos. Y el perfecto amor va a echar fuera ese temor. Así que, ¿cómo vamos a soportar la persecución? Yo no lo sé. Yo reconozco que la persecución a la que yo estoy expuesto es el rechazo, la burla, a veces los vacíos que me hacen algunas personas porque soy cristiano o soy pastor. Y sé que eso es una ridiculez, es ridículo en comparación a lo que están experimentando otros cristianos en otros lugares. Pero yo sé que hasta aquí Dios me ha ayudado a mantenerme fiel, y si se pone peor, confío no en mí, no en mi valentía, sino en su amor, en su poder, en su gracia. Y eso es lo que me aferro. Sé que voy a sufrir, sé que lo voy a pasar mal, sé que a lo mejor tendré que ser separado de mi familia, pero voy a poder estar a la altura de las circunstancias. Confío que sí, por la gracia de Dios, no por mí. Confío en que Él me va a proveer los recursos que yo necesito para estar firmes. ¿Amén? Pues vamos a terminar, hermanos, recordando eso, que las cosas no siempre van a salir bien en la tierra. No siempre vamos a tener éxito apoteósico con lo que hagamos para el Señor. Vamos a ser perseguidos. Y de hecho los cristianos son el grupo más perseguido del mundo. Cada mes, y te estoy hablando de datos empíricos, datos reales, cada mes 322 cristianos son asesinados por causa de su fe en Jesús. 200 millones de cristianos son objeto de persecución de forma regular. Y cada mes se destruyen 214 iglesias cristianas y propiedades de creyentes en el mundo. Así que la persecución es una realidad. Y la están experimentando algunos con una fiereza increíble. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Saben lo que nos piden aquellos que están siendo perseguidos por causa de la fe? No piden dinero. No. ¿Sabes lo que piden? Oración. Que oremos por ellos. Por favor, no nos mandéis dinero. Queremos que oréis por nosotros. ¿Para qué? Para que no nos falte la fe, para que no nos falte la perseverancia, para que no nos falte la valentía, para que no neguemos a Cristo, para que pase lo que pase, sigamos predicando el Evangelio. Eso es lo que piden.
No es mucho, ¿verdad? ¿Qué os parece si hoy damos una ofrenda de oración por la iglesia perseguida? Este fin de semana es el Día Internacional de la Iglesia Perseguida. Ayer en diferentes puntos de España estuvimos reunidos para interceder por la cantidad de cristianos que están siendo perseguidos a lo largo y ancho de este mundo, en todos los continentes. Es importante que como iglesia podamos levantar nuestra intercesión. Voy a pedir a 4 hermanos que están ya advertidos para ello y al grupo de alabanza, si nos pueden ayudar. Vamos a dedicar unos minutos, hermanos, a interceder. No estamos pidiendo dinero para la iglesia perseguida. También ellos pueden recibir dinero a través de instituciones que se dedican a llevarles Biblias y alimentos para las necesidades, pero ¿saben lo que nos piden? Oremos por ellos, que oremos por ellos. ¿Podrás dedicarle unos minutos para interceder por los lugares donde está habiendo gran persecución? Vamos a orar cuatro oraciones, teniendo en mente 4 continentes. Vamos a orar por los cristianos que están en África, especialmente en el norte y en el este de África y en la zona subsahariana también. Están cada vez aumentando más las presiones y las persecuciones a los cristianos. Vamos a orar por los que están allí, por Egipto, por Libia, por Túnez, Sudán, Eritrea, Somalia y Kenia. Ahí va a aparecer. Vamos a orar también por los hermanos que están en Asia, los que están en Irak, en Siria, territorios cristianos de toda la vida. De pronto han tenido que huir, muchos han muerto, grandes matanzas se han hecho en estos lugares. Vamos a orar por lo que está sucediendo con los cristianos en Afganistán, en Pakistán, India, Bután, Sri Lanka y Corea del Norte y China. Vamos a orar también, en tercer lugar, por los creyentes en América. Hay 2 países que están dentro de los 50 países más perseguidos del mundo, México y Colombia, donde hay persecución a creyentes, por diferentes razones. Vamos a hablar también por Europa, donde hay persecución, en Europa Oriental, Bielorrusia, Azerbaiyán, como comentábamos, pero también hay una persecución muy sutil en España, Francia, Italia y Alemania. Vamos a orar por ellos. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie y dejamos que los hermanos nos puedan guiar en oración? Gracias, Padre. Queremos darte gracias porque tú nos adviertes de aquellas cosas que nos van a acontecer a nosotros como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias porque no solo nos adviertes y nos das directrices, nos das poder de lo alto para ser testigos tuyos en cualquier situación, Señor. Gracias por tu ayuda, por tu asistencia, Señor. Tú ascendiste a los cielos, pero dejaste a tu Espíritu en nuestro corazón para que pudiéramos hablar lo que necesitábamos hablar en el momento oportuno y en la forma adecuada. Y también nos diste poder para que mientras habláramos de tu verdad, tus señales y milagros pudieran respaldar el mensaje que nosotros estamos compartiendo, Señor. Gracias por ese apoyo, por esa asistencia. Gracias por ese amor que tienes hacia nosotros y hacia la gente que no te conoce, Señor. Gracias, ayúdanos a ser fieles en el lugar donde nos has puesto, a ser astutos y a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora nos disponemos como iglesia a interceder por nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos a lo largo y ancho de este planeta, Señor. Queremos orar por ellos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Jesús. En esta mañana, Padre, queremos levantar nuestra voz de clamor, de oración, Señor. Sí, aprovechando la libertad que tenemos en este lugar todavía, Señor, de levantar nuestra voz para pedirte por nuestros hermanos que experimentan persecución en el continente africano, Señor. Sí, Te pedimos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sé tú fortaleciéndoles, Señor. Sí, Jesús. Sé tú, Señor, proveyéndoles en este tiempo de manera sobrenatural la fortaleza que solamente tú le puedes dar, Señor. Así es. Padre, que la paz que tú prometiste para tus hijos, Señor, sea una realidad cada día más y más evidente en ellos, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Sí, Jesús. Te pedimos, Dios, sé tú alcanzando a las familias que están experimentando persecución, que temen por su vida, Señor, a causa de su fe. Que la fortaleza y la paz sobrenatural, como solo tú la puedes dar, venga sobre sus vidas en este tiempo, Señor. Guarda a los niños, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que por ningún motivo las experiencias que estén viviendo, Señor, permita que los corazones de los niños se alejen de ti, oh Dios. Así es, Jesús. Guarda a los niños, a los menores, Dios, que puedan en medio de esta situación de persecución para sus familias, ellos afirmarse en ti, Jesús. Que puedan experimentar la revelación tuya, Jesús, en sus corazones.
y que estén dispuestos a tomar el relevo. Amén. Allí donde experimentan en este tiempo persecución, Señor. Que sean Sí, hombres Jesús. y mujeres fieles a ti, Señor. Sí, Señor. Protégelos, dales fortaleza, firmeza y paz sobrenatural. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos en África. Sí, Señor. Estos países que hemos mencionado, Señor, guárdalos, bendícelos, fortalécelos, aliéntalos, como solo tú lo puedes hacer. En el poderoso En el nombre de tu Hijo nombre de Jesús, Jesús. los ponemos ante ti en esta mañana. Amén, Jesús. Gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Jesús. Señor, uno mi voz Sí, Jesús. a tantos miles de creyentes, Señor, Sí, que Señor. hoy claman delante de ti, Sí, Jesús. para que tú de una manera especial, sobrenatural, Señor, fortalezcas la vida de Sí, tantas Señor. personas que están en el continente asiático sufriendo persecución, Señor. Amén, Señor. Diferentes países, Señor, Irak, Siria, Afganistán, Corea del Norte, China, Señor, Sí, India, Señor. países que sufren persecución de alguna de estas tres maneras que hoy nuestro hermano Pedro ha hablado. Señor, yo te ruego por fortaleza para sus vidas. Sí, Señor. Te ruego, Señor, para que tú les des sabiduría, para que tú les des prudencia, para saber, Señor, cómo acatar Sí, Jesús. a la autoridad, pero también saber cómo Sí. hacer frente a cuando ese mandato no sea conforme a lo que tu palabra dice. Sí, Señor. Señor, trae fortaleza para sus vidas, pero sobre todo te pido, Señor, que como dice tu palabra, de su interior corran ríos de agua viva y tú Así puedas es, traer Señor. gozo, Señor. Sí, Puedas Jesús. traer paz en medio de situaciones difíciles, Señor. Que tú puedas traer unidad a la iglesia en este sitio, Señor. Sí, y Jesús. sobre todo que haya un despertar, un avivamiento especial por parte de tu Espíritu Santo para la vida de todos los creyentes, Señor. Lo creemos y lo confesamos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, en esta hora nos unimos para pedirte por la Iglesia de América, especialmente por nuestros hermanos de Colombia, de México que están siendo perseguidos, Sí, Señor. Jesús. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que puedan nuestros hermanos tener templanza, dominio propio, Sí, firmeza. A la hora del día malo, Señor, puedan confiar ciegamente en ti. Que seas tú llenándolos, Señor, de amor, de paz. Sí, Jesús. Que seas tú proveyéndolos, sustentándolos. Que seas tú, Señor, llevándolos a entender que han entregado su vida a ti, Señor Jesús. Que han decidido servirte y seguirte. Sí, Jesús. Pero por eso te pedimos, Señor, que tu amor nunca los desampare, nunca los dejes solos. Que ellos puedan entender, Señor, que han sido llamados para predicar tu palabra, para extender tu reino, para influenciar la vida de aquellos que no te conocen, Señor. Sí, Jesús. Por eso te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que cuando llegue el día malo a sus vidas, Así seas tú es. hablando por ellos, seas tú llenándolos del poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan seguir, para que obreros, Señor, puedan seguir sumándose Sí, a esta Señor. obra, Señor. Porque predicar tu palabra en tiempos difíciles es estar dispuesto a morir. Y estos hermanos de México y de Colombia han decidido hacerlo, Señor, porque te aman. Por eso, Señor, te pedimos que los guardes, que guardes sus vidas, que guardes a su familia, Señor, y que sigas dándole ánimo y sustento para que ellos puedan, Señor, seguir adelante en la obra que tú has puesto en sus corazones, Señor. Sí, Dales Señor. ideas, dale las herramientas, Señor, Así es, Jesús. para que ellos puedan seguir, Padre amado, sirviéndote con amor, con pasión.
como lo han puesto en sus corazones, Señor. Sí, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos de México Amén, y de Señor. Colombia. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. En Y te nombre pedimos de que te Jesús. manifiestes en la iglesia, Señor, Sí, en esos Señor. dos países en especial, para que se levanten a orar e interceder por estos hermanos Señor. que están siendo perseguidos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por ellos, Señor, los bendecimos. Los bendecimos, También queremos Jesús. pedirte por la iglesia en Venezuela, Padre Sí, amado, Señor. que seas tú levantándola, Amén, Señor, haciéndola entendida en los tiempos, que ellos puedan tomar el Así lugar es. que tú le has dado, Señor, en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. que puedan avivarse, Señor, y establecer tu reino en esta nación, en el nombre de Jesús, que puedan hacer retroceder las tinieblas y predicar tu palabra, Así es. Señor, antes que el día malo venga y traten de cerrar sus bocas, en el nombre Así de es, en Jesús. el nombre de Jesús. Gracias te damos por nuestra iglesia, nuestros hermanos en Venezuela. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y los ponemos en tus manos para que seas tú guardándolos y cuidándolos, Señor, todos los días de su vida, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Señor, oro por Europa Sí, en esta Señor. mañana desde la confianza de que tú escuchas la oración, Sí, de que Jesús. tú oyes siempre a tus hijos cuando venimos a ti a clamarte. Señor, tú Jesús. dices en tu palabra que no nos has dado espíritu de cobardía, Amén, sino de Señor. poder, de amor y de Así dominio es. propio. Y oro por Así estos es. países de Europa Oriental, Amén. Bielorrusia y Azerbaiyán. Señor, tú conoces las circunstancias Sí, y los Jesús. impedimentos y todo lo que tienen que soportar por amor de tu nombre, Así Señor, y es. por proclamar que creen en ti, por no avergonzarse de lo que creen. Amén, Señor, Señor. pedimos valentía, Así es. valentía, denuedo y Vamos a ver. confianza en lo que tú has dicho en tu palabra. Señor. Y te pido, Señor, el regalo de tu presencia, que Señor sepan que tú Jesús. estás con ellos, que nunca vas a En el dejar de nombre de estarlo, Jesús. porque lo has prometido, Señor. Te pido que les ayudes a estar Sí, Señor. unidos y a estar confiando en ti, y que no pierdan Señor. nunca el coraje y la valentía de Amén. luchar por tu nombre, Amén, Señor. Jesús. Te pido por Europa Occidental, Sí. que quizás son situaciones más disfrazadas, Señor, Sí, que Señor. no nos damos cuenta, Señor, de lo que está pasando. Te doy gracias por la libertad que tenemos en ti, Así es. Señor, la libertad que tenemos en nuestro país de poder abrir nuestra boca y hablar. Sí, Señor. Y queremos anticiparnos, Señor, a lo que pueda venir Así y es. usar todo lo que esté a nuestro alcance para proclamar tu nombre. Sí, Jesús. Señor, quiero pedirte que nos despiertes, Así es, que Señor. despiertes a tu pueblo, Señor, Amén, Dios. y a darnos cuenta de que tenemos libertad, Así de que es. tenemos redes sociales, Sí, y Señor. que a veces las utilizamos para otras cosas, Señor, para nuestra autopromoción, para darnos a conocer a nosotros mismos. Señor, te pido más de ti y menos de cualquiera de nosotros. En nuestro país, en nuestra tierra, que nuestro corazón esté dispuesto a hablar de ti con denuedo, con confianza, con valentía. Sí, Señor, te proclamo en esta mañana que podemos hacerlo en tu nombre, que tú Así puedes es. ayudarnos a olvidarnos de nosotros mismos y a olvidarnos de la comodidad que vivimos. Y quizá que esto nos está ayudando porque no nos estamos dando cuenta de lo que viene, Señor, y de los impedimentos políticos Sí, Señor. que quizá no lo vivimos a diario y no nos damos cuenta. Señor, ayúdanos a buscarte de tal manera que podamos hacer presente tu nombre en nuestra sociedad. Amén. Te pido por Alemania, Sí, Señor. por Italia, por Francia, por nuestra España. Señor, Señor. ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Despierta a tu pueblo. Despiértanos. Aleluya. Te pedimos que nos ayudes, que hagas una obra de transformación en nuestras vidas. Oh, En el nombre de sí, Jesús. Gracias.